Un niño rechazado escuchó el grito de un caballo atrapado en la oscuridad del bosque, pero lo que descubrió después cambió todo para siempre. Suscríbete para más historias emocionantes que te llegarán al corazón. El sonido seco de la puerta cerrándose retumbó como un eco hueco en la cocina. Carmen dejó el costal de harina sobre la mesa de madera y miró a Mateo de reojo. El niño, sentado en silencio junto a la ventana, no se inmutó. Afuera, el cielo amenazaba tormenta y el viento arremolinaba las hojas secas del patio. «Hoy no fuiste a la escuela otra vez», dijo Carmen sin levantar la voz, limpiándose las manos con el delantal. Mateo no respondió. Observaba fijamente los árboles que rodeaban el camino de tierra. Tenía 11 años. Pero sus ojos llevaban la sombra de alguien que había visto demasiado para tan corta edad. «Te va a hacer bien salir, hablar con otros niños», continuó ella, como si aún esperara que, algún día, él rompiera ese muro de piedra que levantó desde que sus padres se fueron. Nada, ni un gesto, solo el susurro del viento y el crujido de la vieja casa. Carmen suspiró. Iba a volver a su masa, cuando algo afuera hizo que Mateo se pusiera de pie de golpe. Un sonido seco, como un relincho ahogado, vino desde el borde del bosque. «¿Qué fue eso?», preguntó ella, frunciendo el ceño. Mateo ya estaba saliendo por la puerta trasera, descalzo, sin decir palabra. «¡Mateo! ¡Ni se te ocurra acercarte al bosque!», gritó Carmen, pero él no se detuvo. El niño corrió hasta el límite donde el campo abierto se convertía en una maraña de árboles viejos y musgo. El aire olía a tierra húmeda, a tormenta que se avecina. Un nuevo relincho, más desesperado, lo guió hacia una sombra entre los troncos. Ahí estaba, una figura oscura, tensa, con los ojos desorbitados. Un caballo. Su pelaje estaba sucio, lleno de ramas secas, y tenía una de sus patas traseras atrapada entre dos raíces gruesas. Su cuerpo temblaba con cada relincho, como si cada movimiento le arrancara el alma. Mateo se quedó inmóvil, a unos metros. Su respiración era rápida, pero sus ojos tranquilos. Había algo en ese animal, en ese dolor mudo, que le resultaba familiar, como si se reconocieran. El caballo lo miró fijamente. Luego relinchó, fuerte como un lamento. «Tranquilo», murmuró Mateo, más para sí mismo que para el animal. Dio un paso. Otro. El caballo sacudió la cabeza, nervioso, y Mateo se detuvo. No quería asustarlo más. Lentamente se agachó, recogió una rama larga y la usó para intentar mover las raíces. Nada. Estaban duras, húmedas y frías como piedra. Una gota cayó sobre su frente, luego otra. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas sueltas, luego como una cortina gris que difuminaba el bosque. «¡Mateo!», la voz de Carmen se escuchó a lo lejos, nerviosa, empapada en temor. El niño miró al caballo una vez más. No podía liberarlo solo, no ahora. Se dio la vuelta y corrió de regreso a la casa, con la lluvia golpeando su espalda como si el cielo mismo le reclamara. Al entrar, Carmen lo abrazó sin pensarlo, empapando su delantal. Pero él no la abrazó de vuelta. Solo dijo, con la voz baja y firme: «Hay un caballo en el bosque. Está atrapado». Fue la primera frase completa que dijo en semanas. Carmen lo miró como si no reconociera al niño frente a ella. Y entonces, por un instante, el silencio de Mateo se rompió. La lluvia seguía cayendo cuando Carmen colocó una toalla sobre los hombros de Mateo. El niño, aún con la ropa mojada y el cabello pegado a la frente, no dejaba de mirar por la ventana como si pudiera ver al caballo desde ahí. «Ese bosque no se toca, Mateo», dijo Carmen, con la voz grave pero sin alzarla. «No sabes lo que hay ahí adentro. Nadie se mete desde hace años, y por una buena razón». Mateo no respondió. Solo se secó las manos sin dejar de mirar hacia la ladera. Carmen se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Afuera, el retumbar del trueno hizo temblar los vidrios de la ventana. Dentro de la casa, solo se escuchaba el reloj de pared marcando el paso lento de los minutos. «Cuando yo era niña»,
empezó ella, mirándolo directo a los ojos. Una amiga mía se perdió en ese mismo bosque. Fueron días buscándola. Nadie la encontró jamás. Solo hallaron su sombrero, suelto, colgando de una rama. Mateo bajó la mirada por primera vez. Ese lugar está maldito, Mateo. O eso dicen. Animales desaparecen, gente se pierde. Hay quienes aseguran que escuchan voces al caer la tarde. El niño apretó los puños. Yo lo vi, abuela. Está atrapado, solo. ¿Y si no es solo un caballo? ¿Y si es una trampa?, preguntó ella, dejando caer esas palabras como piedras. Pero Mateo negó con la cabeza. Lo que había visto no era una sombra, ni una historia de miedo. Era real. El dolor en los ojos del caballo no era ficción. No es justo dejarlo ahí, susurró. Carmen se levantó, fue hasta la estufa, removió la olla que comenzaba a hervir y dijo sin voltear: no se trata de justicia, Mateo. Se trata de sobrevivir. Aquí en este pueblo aprendimos que hay cosas que es mejor no tocar. Esa noche, Mateo no cenó. Se quedó en su cuarto con la ventana entreabierta, escuchando cómo la lluvia se convertía en llovizna. Afuera, el bosque se escondía entre sombras espesas. Cuando el reloj dio las 11, algo lo sacó de su cama. Un sonido bajo, casi imperceptible, como un gemido arrastrado por el viento. Mateo se asomó por la ventana. Nada, pero su corazón comenzó a latir más rápido. Se puso el abrigo, tomó una linterna vieja del cajón y, sin hacer ruido, cruzó el pasillo hasta la puerta trasera. La madera crujió levemente bajo sus pies, pero Carmen no se movió de su habitación. La noche estaba fría y el aire olía a humedad y leña mojada. Cada paso que daba hacia el bosque parecía llevarlo más lejos del mundo conocido. Al llegar al borde de los árboles, apuntó con la linterna entre la maleza. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. ¿Estás ahí?, susurró. Nada. Y de pronto, un crujido, como una rama quebrándose. Mateo giró la linterna bruscamente y algo se movió entre los arbustos. No era el caballo, era otra cosa. Dos ojos pequeños y brillantes lo observaban desde la oscuridad. ¿Quién está ahí?, preguntó con la voz temblorosa. Los ojos desaparecieron. Un zorro, tal vez, o algo más. Mateo dio un paso atrás, pero en ese instante un relincho lejano, ese mismo sonido roto y dolido de antes, volvió a escucharse. Estaba ahí, todavía atrapado, esperando. Mateo tragó saliva. Dio media vuelta. No era el momento. Aún no. Corrió de vuelta a casa con la linterna temblando en su mano. En el porche, Carmen lo esperaba sentada, en bata, con una manta sobre las piernas. No dijo una palabra, solo le tendió una taza caliente de té. Mateo la miró, sin hablar, y se sentó a su lado. La noche seguía envolviendo el bosque, pero ahora ya no era solo un lugar prohibido. Era una promesa, una deuda que no podía ignorar. El cielo se cerró como una puerta pesada justo después del mediodía. Las nubes se amontonaban oscuras sobre el valle y un viento helado soplaba desde el norte, sacudiendo las ramas de los eucaliptos que rodeaban la casa. Carmen cerró las ventanas con fuerza, mientras Mateo, desde el comedor, contaba en silencio los segundos entre el relámpago y el trueno. 1, 2, 3, ¡bum! El estruendo hizo vibrar los vasos en la alacena. Carmen murmuró una oración mientras se santiguaba sin darse cuenta. «Quédate adentro, Mateo», dijo ella, cerrando la cortina de la ventana más cercana. «No es día para andar husmeando por ahí». Él asintió con la cabeza, pero sus ojos ya estaban puestos en la línea de árboles más allá del corral. El bosque parecía más denso con la tormenta, como si la lluvia no cayera sobre él, sino que lo rodeara sin tocarlo, protegiéndolo o escondiéndolo. Un nuevo trueno lo sacó de sus pensamientos. Después, el silencio. Un silencio espeso, casi irreal. Y entonces, el grito. No fue un trueno ni un animal común. Fue un alarido agudo, desgarrado, que venía del corazón del bosque. No era un lamento humano, pero tampoco parecía natural. Era más como una súplica,
Mateo se paró de golpe. Carmen lo miró desde la cocina, preocupada. ¿Qué fue eso? No sé, respondió él, aunque en su pecho ya sabía la verdad. Vino del bosque. Carmen fue hasta él, le puso una mano en el hombro y lo miró con firmeza. Ni se te ocurra salir. Mateo, escúchame bien. No, hoy menos que nunca. No con esta tormenta. Pero él no podía quedarse ahí. Algo dentro de él se revolvía, como si ese grito hubiera despertado algo enterrado desde hace tiempo. No era solo un ruido, era un llamado. Esa noche, cuando la lluvia bajó de intensidad y Carmen se quedó dormida en la mecedora con la radio encendida, Mateo volvió a calzarse las botas embarradas y salió por la puerta trasera, linterna en mano. El viento había dejado de soplar, pero el cielo seguía encapotado. La tierra estaba blanda y cada paso se le hundía un poco más. Avanzó hacia el bosque con el corazón latiendo como tambor. Apenas cruzó la línea de árboles, el aire cambió. Todo olía a humedad antigua, a hojas podridas y raíces abiertas. La linterna iluminaba solo unos pocos pasos al frente y el resto era pura oscuridad. Avanzó con cuidado, recordando el camino del día anterior. Cada crujido bajo sus pies le hacía apretar la linterna con más fuerza. A lo lejos, otro relincho, más débil, como si el animal estuviera perdiendo fuerzas. «Ya voy», susurró Mateo, sin saber si lo decía para el caballo o para sí mismo. Y entonces lo vio. Estaba ahí, en el mismo lugar, tumbado sobre el costado, jadeando. Su cuerpo temblaba y tenía espuma en el hocico. Las raíces seguían atrapándole la pata trasera. Mateo se agachó con cuidado. Quería hablarle, pero no sabía qué decir. Solo acercó su mano, despacio, dejando que el caballo la oliera. El animal retrocedió un poco, asustado, pero no relinchó. «No te voy a lastimar, lo prometo». Se quedó ahí, junto a él, bajo la lluvia ligera, sin hacer nada más que estar presente. Fue entonces cuando algo crujió detrás de ellos. Mateo giró la linterna rápido. Nada, solo sombras y árboles, pero no estaban solos. Y lo peor es que no sabía quién más los estaba observando. El caballo seguía allí, atrapado entre las raíces retorcidas, cubierto de barro, respirando con dificultad. Cada jadeo era un sonido húmedo, doloroso, como si le costara mantenerse consciente. Mateo no se movía. Sabía que cualquier paso en falso podía asustarlo más. La linterna temblaba en su mano, iluminando apenas el costado del animal. Tenía el lomo cubierto de cicatrices viejas y un corte fresco en la pierna, justo donde la raíz lo apretaba con fuerza. Sus ojos, enormes y brillantes, se clavaron en los de Mateo por primera vez. Y ahí sucedió algo. No fue un momento mágico ni nada de cuentos. Fue más bien una especie de entendimiento silencioso, como si ambos reconocieran algo roto en el otro. El caballo no retrocedió, solo lo miró. Y Mateo sintió que esa mirada pesaba más que 1000 palabras. «No voy a hacerte daño», susurró él apenas audible. «Lo juro». El caballo parpadeó lento. No se movió, pero tampoco intentó escapar. Mateo se agachó a un par de metros de distancia y dejó la linterna en el suelo apuntando hacia abajo para que no lo cegara. Sacó un pedazo de pan que había guardado en el bolsillo de su abrigo. Lo extendió hacia el animal sin acercarse más. El caballo olfateó el aire, dudando. Dio un leve movimiento con la cabeza, pero no alcanzó a estirarse. La raíz se lo impedía. Mateo apretó los labios. El corazón le latía fuerte, no de miedo, sino de una extraña ansiedad. Quería ayudar, tenía que hacerlo. Pero, ¿cómo? Miró la raíz. Estaba enredada entre 2 piedras grandes. El barro la hacía resbalosa, pero parecía vieja, algo podrida por la humedad. Quizás, si encontraba una rama fuerte, podría ser palanca. «Voy a volver mañana», le dijo al caballo, como si él pudiera entender. «Te lo prometo». El animal resopló suave. No fue un sonido agresivo, más bien parecía resignación. Mateo se puso de pie. Se alejó unos pasos, sin darle la espalda del todo.
Antes de perderlo de vista entre la penumbra, volvió a mirar sus ojos. Ese fue el momento. La primera mirada, y fue suficiente. Cuando regresó a casa, Carmen lo esperaba en la puerta. No lo regañó, no preguntó. Solo lo abrazó sin decir nada, como si hubiera entendido que esta vez no había forma de detenerlo. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía al caballo solo, atrapado, esperando. Sentía la humedad del bosque aún pegada en la piel y el olor terroso que se le había quedado en la ropa. Pero lo que más recordaba era la mirada, esa mezcla de miedo, dolor y algo que él conocía demasiado bien: abandono. El bosque ya no era solo un lugar oscuro. Ahora tenía nombre, rostro y una deuda pendiente. Y Mateo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito. No sabía cómo lo iba a hacer, pero lo iba a sacar de ahí, aunque tuviera que entrar al bosque 1 y 1000 veces más. El bosque se volvió parte de la rutina de Mateo, aunque nadie más lo supiera. Cada mañana, después del desayuno, fingía que salía a caminar cerca del río. Carmen, aunque sospechaba algo, no preguntaba. Lo observaba en silencio, como si intuyera que había una lucha dentro de él que necesitaba enfrentar solo. Mateo cruzaba el campo a paso firme, con una mochila colgada al hombro donde llevaba pan duro, zanahorias y una botella con agua limpia. Había aprendido a moverse entre los árboles sin hacer ruido, sin romper ramas, sin dejar huellas. El caballo lo esperaba casi siempre en la misma posición, tumbado, con el lomo encorvado por el esfuerzo, la pata aún atrapada. Al escucharlo llegar, levantaba apenas la cabeza y emitía un resoplido leve. Ya no relinchaba como antes. Parecía entender que Mateo no venía a hacerle daño. «Traje más pan», decía el niño, dejando la comida a una distancia prudente. «Y agua, está limpia, de la fuente». El caballo olfateaba, se incorporaba con dificultad y comía despacio. Mateo se sentaba a un par de metros, observándolo, hablando de cosas simples, de la escuela que no quería volver a pisar, de los vecinos del pueblo, de las noches frías, del silencio. «Mi abuela dice que este bosque está maldito», le dijo un día mientras partía una zanahoria con las manos. «Pero yo creo que no. Solo está olvidado, como tú, como yo». El caballo lo miró con esos ojos grandes y tristes. No necesitaba palabras. Pasaron los días. Mateo comenzó a notar pequeños cambios. El animal comía con más fuerza. Ya no se estremecía tanto cuando él se acercaba. A veces hasta parecía mover las orejas cuando lo escuchaba hablar. Pero Mateo aún no se atrevía a tocarlo. Algo dentro de él se lo impedía. Tal vez el miedo a que se rompiera la frágil confianza que habían construido. O quizá el temor a encariñarse demasiado, porque aunque no lo decía en voz alta, sabía que si ese caballo moría ahí, algo dentro de él también se apagaría. Una tarde, mientras le cambiaba el agua del recipiente, escuchó un crujido distinto. No venía del animal, era más lejano, pero no lo suficiente como para ignorarlo. Mateo apagó la linterna, se agachó tras un arbusto y contuvo la respiración. Entre los árboles, una silueta avanzaba despacio, alta, encorvada, con un bastón de madera. No era un niño, tampoco era Carmen. Era un hombre y venía del lado contrario al pueblo. Mateo sintió cómo la sangre le golpeaba las sienes. ¿Alguien más sabía que el caballo estaba allí? La figura se detuvo por un momento. Miró en dirección al claro, luego siguió caminando en otra dirección, perdiéndose entre la neblina del bosque. Mateo esperó un par de minutos antes de moverse. Luego se acercó al caballo, que seguía tranquilo, ajeno a lo que acababa de pasar. «Hay alguien más aquí», le susurró. «No sé quién es, pero no me gusta». Esa noche, cuando regresó a casa, Carmen lo esperaba con una taza de leche caliente. No dijo nada, pero lo miró como si pudiera leerle los pensamientos. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Mateo asintió, pero no pudo mirarla a los ojos.
porque algo había cambiado. Ya no solo era él el caballo y el bosque, ahora alguien más los había visto, y eso lo cambiaba todo. La mañana era gris, espesa, como si el cielo no hubiera terminado de despertar. Mateo caminaba con paso firme entre los árboles, la mochila más ligera que otros días. El caballo ya comía solo, y aunque seguía herido, parecía más fuerte. Era una buena señal. Pero esa vez algo no encajaba. Cuando llegó al claro, el animal no estaba solo. A unos 10 metros, junto a una valla vieja y rota, había un hombre. Alto, flaco, encorvado, vestía un sombrero raído, una camisa de franela gastada y botas enlodadas. Tenía la mirada clavada en el caballo, pero al oír a Mateo, giró la cabeza con lentitud. «¿Tú qué haces aquí?», dijo sin suavidad, sin interés por parecer amable. Mateo se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco. Era el mismo hombre que había visto desde lejos días atrás. «Yo solo lo estaba ayudando», murmuró Mateo señalando al caballo. «Está herido». El anciano frunció el ceño. Dio un paso adelante con el bastón apoyado en la tierra húmeda. «Ese animal no es tuyo, ni este terreno tampoco. Aquí no tienes nada que hacer, niño». Mateo sintió el impulso de retroceder, pero se mantuvo firme. Nadie venía. Nadie lo cuidaba. Iba a morir ahí tirado. El hombre lo miró por un largo momento. No había furia en su rostro, pero sí algo más peligroso: desprecio. «¿Y a ti qué más te da si se muere?», espetó. «¿Acaso no tienes casa, escuela, familia?» «Tengo a mi abuela», respondió Mateo bajando la mirada. «Pero mis papás se fueron». El silencio se instaló de golpe entre los dos. Solo el leve soplo del viento entre los árboles rompía la tensión. El anciano resopló, miró al caballo y luego a Mateo otra vez. «No vuelvas. No quiero verte aquí de nuevo, ni mañana, ni nunca». «¿Y él?», preguntó Mateo con la voz apretada. «¿Lo va a dejar morir? Don Pascual», porque así lo llamaban los pocos que sabían que aún vivía, entrecerró los ojos, molesto por la pregunta. «Lo que pase con ese caballo no es asunto tuyo. Ya no». Y sin decir más, dio media vuelta, apoyado en su bastón, y desapareció entre los árboles como si se fundiera con la niebla. Mateo se quedó ahí, sin moverse, sintiendo una rabia quieta, muda, no por él, sino por el caballo, por la injusticia de ese abandono que conocía tan bien. Cuando el animal se acercó, buscando su pan habitual, Mateo lo acarició por primera vez. Fue un roce leve, apenas con los dedos, pero suficiente para que el caballo parpadeara y soltara un resoplido suave, casi aliviado. «No voy a dejarte», le prometió en voz baja, «aunque él quiera echarme». Esa tarde, ya en casa, Carmen lo observó mientras lavaba sus botas llenas de barro. «¿Fuiste al bosque otra vez?». Mateo no respondió. Solo siguió tallando el cuero con fuerza, como si quisiera borrar todo rastro de la visita. Carmen lo miró unos segundos más. Luego volvió a su costura sin insistir. Pero en el fondo, algo le decía que el peligro no estaba solo en los árboles, sino en los secretos que ese bosque viejo se negaba a soltar. Las mañanas de Mateo ya no eran las mismas. Se levantaba más temprano, comía sin rechistar y salía sin decir mucho, con la mochila al hombro y la mirada fija en el camino. Carmen lo observaba desde la ventana, con una mezcla de orgullo y preocupación. En el pueblo, los cambios no pasaron desapercibidos. «Ese niño anda raro», decía doña Irma en la tienda mientras pesaba el arroz. «Sale solo, se mete por la ladera y no saluda. Anda con la cabeza en otra parte», añadía don Fabián, el panadero. «El otro día lo vi hablando solo, allá por los sembradíos, y todo embarrado, como si viniera de la montaña». Los comentarios corrían rápido entre los vecinos. En un pueblo tan pequeño, donde todos se conocían, cualquier detalle se volvía historia. Una tarde, Carmen fue al mercado a comprar huevos y se topó con la madre del niño con el que Mateo solía jugar antes de volverse más callado. «¿Y cómo sigue Mateo?»,
preguntó la mujer, con ese tono que no era del todo amable ni del todo curioso. Dicen que ya casi no se junta con nadie. Carmen sintió el picor de la crítica disfrazada de preocupación. Mantuvo la compostura, pero por dentro algo le dolió. Está creciendo, solo necesita su espacio, respondió con calma, como si eso cerrara el tema. Pero no lo cerró. Esa noche, cuando Mateo volvió con la ropa manchada de barro seco y hojas pegadas al pantalón, Carmen lo estaba esperando en la entrada. «Mateo, ven acá». Él dejó la mochila en el piso y se acercó sin decir nada. «¿A dónde vas todas las tardes?», preguntó sin rodeos. El niño bajó la mirada. No era que quisiera mentirle, solo no sabía cómo explicarle que en ese claro del bosque sentía más paz que en cualquier otro lugar. «No estoy haciendo nada malo. No te pregunté eso. Quiero saber a dónde vas». «A caminar», dijo tras una pausa breve. Carmen cruzó los brazos. «Mijo, el pueblo ya empezó a hablar. Dicen que andas en cosas raras, que estás todo el día en el monte solo, y yo no quiero que te hagan daño por una tontería». Mateo levantó la cabeza molesto. «¿Por qué siempre piensan lo peor? Porque aquí, cuando uno se sale del camino, enseguida lo señalan. Y tú sabes bien lo que cuesta quitarse una mala fama en este lugar». Un silencio incómodo se metió entre los dos. Carmen suspiró, dio un paso hacia él y le puso una mano en el hombro. «No te pido que me cuentes todo, pero necesito saber que estás bien. Solo eso». Mateo asintió, con los ojos brillando un poco más de lo normal. «Estoy bien, abuela, te lo juro». Esa noche, en el pueblo los comentarios siguieron. Que si el niño andaba embrujado por el bosque, que si había visto cosas, que si hablaba con sombras. La gente inventaba lo que no entendía, y Carmen, acostada en su cama, miraba el techo mientras el tic-tac del reloj llenaba el silencio. Algo le decía que lo de Mateo no era simple rebeldía, era otra cosa, algo más profundo, algo que solo el bosque y tal vez un caballo herido podían explicar. La neblina de esa mañana era tan densa que el bosque parecía flotar. Mateo caminaba en silencio, con las botas embarradas y la mochila pegada al cuerpo. Los ruidos del pueblo quedaban lejos, perdidos detrás de los árboles que lo envolvían como un túnel secreto. Al llegar al claro, el caballo ya lo esperaba, de pie esta vez, respirando con más fuerza. Su pelaje seguía sucio y enredado, pero sus ojos tenían otro brillo. No el de la desesperación, sino algo más suave, más abierto, como si de a poco volviera a confiar en el mundo. Mateo dejó la mochila en el suelo, sacó una manzana y se la mostró, sin moverse del todo. «Mira lo que traje hoy, dulce, jugosa, te va a gustar». El caballo levantó las orejas y dio un par de pasos cortos, arrastrando la pata herida. Se detuvo a medio metro, olfateando el aire. Mateo estiró la mano despacio, muy despacio. Ya no le temblaban los dedos, ya no tenía miedo, lo sentía. Hoy sería diferente. «Está bien, confía en mí». El caballo acercó el hocico, tocó la palma de su mano y mordió la manzana con delicadeza. Masticó lento, como si saboreara más que el fruto, la confianza, el gesto, la intención. Mateo sonrió por primera vez en días. No se movió. Dejó que el animal comiera tranquilo, y cuando terminó, bajó la mano y, sin pensarlo demasiado, la deslizó hacia su cuello. El caballo se tensó un segundo, pero no retrocedió. Mateo lo tocó con cuidado, como si su piel pudiera romperse. Era cálido, vivo, fuerte, a pesar de todo. «Eres más valiente que muchos humanos», le susurró, y ahí ocurrió. El caballo, en vez de apartarse, apoyó su frente contra el pecho de Mateo. Solo un instante, pero fue suficiente. El niño sintió un nudo en la garganta. No entendía por qué, pero las lágrimas le llegaron solas, silenciosas. Era como si alguien le hubiera devuelto algo que no sabía que había perdido. El derecho a ser visto, a ser querido sin condiciones. Se quedó así varios minutos, acariciando al animal con movimientos lentos, como si lo estuviera reconstruyendo con sus manos. El silencio del bosque ya no daba miedo, ahora era sagrado. Pero el momento se rompió de golpe.
un crujido seco, a unos metros, como una rama pisada con fuerza. Mateo giró la cabeza rápido, el caballo también, y ahí, entre los árboles, lo vio otra vez. Don Pascual, quieto, mirándolos. Su cara no mostraba sorpresa, solo una mezcla de enojo y algo más difícil de descifrar. Dolor antiguo. Te dije que no volvieras, dijo con voz ronca. Ese caballo no es para ti. Mateo no se movió. No es de nadie si nadie lo cuida, respondió con firmeza. El anciano apretó los labios, dio media vuelta y desapareció entre las ramas, sin decir más. Mateo volvió a mirar al caballo. Acarició su frente con más suavidad, como si quisiera protegerlo no solo de la raíz que lo atrapaba, sino de todo lo demás. Sabía que el tiempo se acababa, que don Pascual no iba a quedarse cruzado de brazos, pero ahora no importaba, porque por primera vez no se sentía solo, y eso lo cambiaba todo. El cielo estaba cubierto de nubes espesas, como si el bosque hubiera decidido callar cualquier rastro de sol. Mateo caminaba en silencio, con pasos más lentos que de costumbre. El recuerdo de don Pascual observándolo desde la sombra no se le iba de la cabeza. Había algo en esa mirada. No era solo enojo, era más profundo, más triste. Ese día no fue directo al claro. Algo lo empujó a rodear el sendero, bordeando una zona del bosque que casi nunca pisaba. Ahí, detrás de una cerca caída y cubierta de maleza, encontró lo que parecía un viejo establo. La madera estaba podrida en algunas partes y el techo, hundido en el centro, dejaba pasar la luz a través de los agujeros. El lugar olía a humedad, tierra mojada y algo más. Historia. Mateo empujó la puerta con cuidado, crujió como si protestara por ser abierta después de tantos años. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Herraduras oxidadas colgaban de un clavo y en una esquina había una silla de montar rota con el cuero cuarteado por el tiempo. Pero lo que llamó su atención fue una tabla de madera clavada en la pared del fondo. Estaba cubierta por una manta sucia apenas colgando. Mateo la levantó con una mano y quedó inmóvil. Era una placa, vieja, de madera barnizada, con letras talladas a mano. Decía, Sol, siempre libre. Debajo, una fecha, 2007, y un nombre más pequeño, casi borrado por el polvo, Luciana. Mateo dio un paso atrás. Sintió un cosquilleo en el estómago, como cuando algo encaja de golpe, pero todavía no sabes por qué. Ese nombre no era nuevo. Lo había escuchado antes, en alguna conversación de adultos, en algún susurro apagado del pueblo. Luciana. El aire del establo se volvió más denso. Mateo recorrió el lugar con la mirada y de pronto lo vio. Una foto vieja, doblada y clavada en una de las vigas. La sacó con cuidado. Era borrosa, pero se alcanzaba a ver a una niña de unos 12 años montando un caballo oscuro con una sonrisa enorme en el rostro. ¿Eras tú?, susurró, tocando la imagen con los dedos. Tú eras Sol. El nombre, la fecha, la mirada de don Pascual. Todo empezaba a tomar forma. Salió del establo con la foto y la placa entre las manos, sin saber qué hacer con esa información. El corazón le latía con fuerza. Quería volver al claro, ver al caballo, mirarlo otra vez, con esa nueva pregunta quemándole por dentro. Al llegar, el animal lo recibió con un relincho suave. Mateo se acercó sin hablar. Le mostró la placa. ¿La conocías? ¿Es por eso que estás aquí? El caballo ladeó la cabeza como si entendiera, o como si solo sintiera la energía que salía de ese pedazo de madera que, más que un nombre, era una cicatriz. Mateo se sentó en el suelo junto a él sin dejar de mirar la placa. Ahora ya no era solo un caballo herido. Era un guardián de un recuerdo, de una pérdida, y tal vez, sin saberlo, Mateo también lo era. El murmullo del pueblo se había vuelto ruido de fondo para Carmen. Al principio solo eran comentarios sueltos, que si Mateo andaba solo por el monte, que si ya ni saludaba, que si se le iba a zafar un tornillo como al viejo del fondo. Pero esa mañana en la panadería la cosa cambió. Doña Carmen, con todo respeto,
Usted debería preocuparse más por ese niño, soltó doña Irma, acomodando las monedas con una sonrisa fingida. Anda hablando con animales, se mete al bosque, quién sabe con qué se va a topar. Luego uno no quiere tragedias, ¿verdad? Carmen la miró con calma, pero firmeza. No era mujer de explotar fácilmente, pero había una línea que nadie debía cruzar, y esa mujer la había cruzado con ambas manos. Mire, Irma, dijo apoyando el pan sobre el mostrador, si el problema fuera que anda metiéndose en líos o con malas compañías, créame que sería la primera en decirle algo. Pero no, mi nieto no anda haciendo daño a nadie, anda buscando su forma de sanar, de vivir. Doña Irma parpadeó, sorprendida por el tono. No digo que sea malo, solo que no diga nada más si no va a ayudar, interrumpió Carmen. Porque hablar por hablar nomás le sirve a los que no tienen nada que hacer. Y sin esperar respuesta, tomó su bolsa y salió con la frente en alto. Esa tarde, cuando Mateo llegó a casa con los pantalones sucios y las botas mojadas, la encontró esperándolo en la cocina con una taza de té y una mirada distinta. No de reproche, de decisión. Mijo, empezó sentándose frente a él. Yo sé que no me cuentas todo, y está bien. A veces uno necesita guardar cosas solo para uno. Mateo la miró en silencio, con los ojos algo vidriosos. Pero también quiero que sepas que no estás solo. No importa lo que digan allá afuera, ni lo que piensen. Si estás haciendo algo bueno, algo que te hace bien, no voy a detenerte. Mateo tragó saliva. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraron. Carmen le tomó la mano con ternura. Solo prométeme que si un día ya no puedes con eso tú solo, me vas a dejar entrar. Él asintió, con un nudo en el pecho. Esa noche, mientras él dormía, Carmen se quedó en la mecedora del porche, mirando el cielo nublado. Algo dentro de ella se removía, una mezcla de preocupación y fe. Sabía que el bosque guardaba secretos. Sabía que don Pascual no era solo un viejo huraño, y sabía que su nieto, por alguna razón, había sido elegido para descubrir algo que llevaba años enterrado. No sabía qué era, pero estaba lista para estar a su lado cuando eso saliera a la luz. ¿Quién era Luciana? ¿Y por qué nadie habla de ella? Esa fue la pregunta que le taladraba la mente a Mateo desde que encontró la placa en el establo. El nombre no era solo una marca en la madera, era una historia olvidada, algo que el pueblo parecía haber enterrado con más empeño que cualquier otra cosa. Y si ese caballo había pertenecido a ella, ¿qué le había pasado? Mateo se coló en la biblioteca del pueblo justo después del almuerzo, cuando la señora que la atendía se quedaba medio dormida con el ventilador apuntándole directo a la cara. Sabía que no encontraría algo tan directo como Luciana, la niña desaparecida, pero tenía que intentarlo. Revisó archivos viejos, periódicos apilados, anuarios escolares cubiertos de polvo. Casi se rinde, hasta que encontró una hoja mal recortada dentro de una carpeta sin clasificar. Era un artículo amarillento de hace más de 15 años. Desaparece niña de 12 años en la zona boscosa del municipio. Su caballo regresó solo días después. La búsqueda se detuvo sin resultados concluyentes. Luciana Ríos. Ese era el nombre completo. Mateo sintió un escalofrío que no venía del clima. Era ella. Y sí, el caballo debía ser el mismo. Esa noche en la mesa, Carmen notó el silencio distinto de su nieto. Un silencio denso, como de quien carga algo nuevo y pesado. ¿Algo pasó?, preguntó, dejando la cuchara a un lado. Mateo dudó, pero luego habló en voz baja, sin levantar la mirada. Luciana Ríos. Desapareció en el bosque hace años. El caballo era suyo. Carmen frunció el ceño. Se quedó inmóvil, como si ese nombre también le removiera algo antiguo. Esa niña, murmuró. Dios mío, claro que me acuerdo. Vivía con su abuelo, don Pascual. El aire de la cocina cambió. Carmen se persignó de inmediato. Nunca encontraron su cuerpo, solo el caballo, solo, con espuma en la boca. Dijeron que fue un accidente, pero muchos en el pueblo pensaron otra cosa. ¿Qué cosa?
Carmen guardó silencio. No quería hablar, pero Mateo la miró con tanta necesidad que no pudo evitarlo. Que el viejo Pascual había perdido la cabeza, que algo había hecho. ¿Y tú qué crees? Ella lo miró largo rato. Creo que hay heridas que el tiempo no cura, solo las esconde. A la mañana siguiente, Mateo no fue al claro. Fue directo a la casa de don Pascual. El portón de madera estaba entreabierto. El lugar olía a humedad, leña y abandono. Tocó la puerta con fuerza. «Don Pascual, quiero hablar con usted». Nada. «Es sobre Luciana». Un chirrido lo hizo girar. La voz del viejo llegó desde la parte de atrás, áspera, rota. «¿Tú qué sabes de Luciana?» Mateo avanzó. Lo encontró sentado junto a una pila de troncos cortados. Tenía las manos manchadas de tierra y la mirada más cansada que nunca. «Sé que el caballo era de ella. Sé que desapareció en el bosque y sé que nadie dice nada». Don Pascual clavó los ojos en él, como si intentara leerle la verdad en la cara. «Ese caballo no quiso volver, se quedó allá, como esperando, como si supiera algo que yo no. ¿Y usted qué hizo?» El viejo suspiró. «Todo. La busqué hasta donde me dieron las piernas, pero el bosque es otra cosa, muchacho. Te da y te quita cuando quiere». Mateo regresó al claro esa tarde, más decidido que nunca. Se acercó al caballo con pasos suaves. Lo acarició con firmeza. Ya no había miedo, había compromiso. «No voy a dejar que esta historia se pierda, no otra vez, no contigo». El caballo resopló como si entendiera, como si al fin algo comenzara a moverse. No solo entre ellos, sino en todo lo que había estado detenido durante años. Porque ahora ya no era solo un niño cuidando a un animal herido. Era un nieto enfrentando un misterio que nadie más se atrevía a mirar de frente. Y aunque el camino fuera oscuro, Mateo ya había elegido su lado. Mateo volvió a la casa de don Pascual con una mezcla de ansiedad y rabia contenida. Esta vez no tocó la puerta, la empujó con fuerza y entró sin pedir permiso. El anciano estaba sentado en una mecedora de madera, mirando un punto fijo en la pared, como si lo hubieran apagado desde adentro. «Usted sabía quién era Luciana. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué la enterraron en silencio?» Don Pascual no giró la cabeza, solo bajó los ojos, como si le costara mirar hacia atrás. «Porque el dolor que no se habla se muere callado, y con él uno también», dijo con la voz ronca. «Pero tú ya no vas a soltarlo, ¿verdad?» Mateo negó con la cabeza. Se acercó hasta quedar frente a él. «Era su nieta. Dígalo». Don Pascual lo miró, esta vez directo a los ojos. Un temblor leve recorrió su barbilla. «Sí, Luciana era mi nieta». El silencio se volvió más denso. Solo el tic-tac de un reloj viejo marcaba el paso del tiempo. Su mamá, mi hija, murió al darla a luz. Y el padre ni quiso saber. Así que me la dejaron a mí. La crié solo, dijo Pascual con un nudo en la garganta. Era alegre, valiente. Le gustaban los caballos más que las muñecas. Sol, ese caballo, fue su regalo cuando cumplió 10 años. Mateo se sentó en una silla rota, sin dejar de escucharlo. Sabía que lo que venía no sería fácil de oír. Ese día, hace años, había tormenta. Como en estos días, ella salió al bosque con Sol. Dijo que quería enseñarle a correr sin riendas. Yo le grité que no fuera, que no era seguro. Pero ella era terca. Don Pascual tragó saliva, la voz quebrada. Nunca volvió. Sol regresó solo, con espuma en la boca y sangre en las patas. Lo busqué por 3 días, con otros. Nada, como si se la hubiera tragado la tierra. ¿Y el pueblo?, preguntó Mateo bajando la voz. Muchos me señalaron. «¿Cómo se le pierde una niña?», decían. «Seguro se le fue la mano», murmuraban. Yo nunca más salí del todo. Cerré la finca, dejé que el tiempo me borrara. Y Sol también desapareció. No supe a dónde fue. Hasta ahora. Un nudo se le formó en la garganta a Mateo. Todo tenía sentido. La rabia de don Pascual, el abandono, el silencio del pueblo. «¿Y por qué no fue por él?», soltó, casi reclamando. «Ese caballo lo buscó, esperó, se quedó allá, porque no podía verlo sin ver a Luciana»,
respondió el viejo bajando la cabeza, porque el dolor no me dejaba ni mirarlo. Don Pascual se levantó con dificultad, fue hasta una vieja caja de madera y sacó algo envuelto en una manta. Era una bufanda pequeña, rosa, con el nombre Luciana bordado a mano. «Esto fue lo único que no quise guardar con llave», dijo. «El resto lo dejé pudrirse, como todo». Se la entregó a Mateo sin decir más. El niño la sostuvo con cuidado, sintiendo que tenía en sus manos algo sagrado. «Ella merece que se sepa la verdad, que no se olvide», dijo Mateo con la voz firme. El anciano asintió, con los ojos llenos de una tristeza vieja, pesada. «Y tú eres el único que ha tenido el valor de volver al lugar donde todo comenzó». Mateo se quedó un rato más. No hablaron mucho después, solo compartieron ese silencio distinto, que ya no dolía tanto como antes. Antes de irse, don Pascual le dijo: «Mañana iré contigo, quiero verlo, a Sol». Mateo lo miró sorprendido. «¿Estás seguro?» «No, pero es hora». Esa noche, al llegar a casa, Carmen notó en los ojos de su nieto algo que no había visto antes: alivio, no paz, pero sí el primer paso hacia ella, porque el secreto ya no estaba enterrado. Y lo que venía después sería aún más importante: enfrentar lo que quedaba vivo. Al día siguiente, antes de que el sol terminara de subir, don Pascual apareció en la plaza del pueblo. Nadie lo había visto tan cerca del centro en más de 10 años. Caminaba con paso lento, apoyado en su bastón, y a su lado, Mateo, con la bufanda de Luciana en las manos. No hicieron falta palabras. La gente dejó de hablar, de barrer, de abrir los puestos. Solo lo miraban pasar, unos con sorpresa, otros con recelo y algunos con miedo. Fue doña Irma la primera en acercarse. «Don Pascual, ¿es usted?» «Sí, vine a decir lo que debí decir hace años», respondió él sin levantar la voz. «Y no vine solo». Todos giraron hacia Mateo, que levantó la bufanda sin hablar. El nombre bordado decía más que cualquier explicación. Un murmullo se esparció, como un rumor viejo que había estado esperando su momento para explotar. Eso es de Luciana», susurró un hombre canoso, vecino del antiguo don Pascual. «Esa niña desapareció en el bosque, ¿no?» «Nadie la volvió a ver», dijo otra señora tapándose la boca con la mano. «Dijeron que fue un accidente, pero... ¿Pero qué?», interrumpió don Pascual con los ojos encendidos. «¿Van a volver a decir lo que dijeron entonces? ¿Que yo tuve la culpa?» El aire se tensó como cuerda estirada al límite. «Usted nunca explicó nada, Pascual», dijo alguien desde el fondo. «Se encerró, se borró. ¿Qué queríamos pensar? ¿Y si hubiera sido tu nieta?», respondió el viejo dolido. «¿Tú hubieras podido hablar? ¿Hubieras podido respirar siquiera?». Un silencio incómodo se esparció entre los presentes. Mateo dio un paso adelante. «Encontré a Sol, al caballo. Está vivo, está herido, pero vivo, y nunca dejó el bosque». Se quedó esperando. Varias personas se miraron entre sí, incrédulas. «¿Ese caballo todavía existe?», preguntó doña Irma. «¿Después de tanto?». «Sí», respondió Mateo. «Y yo lo vi. Está atrapado, pero está ahí. Y cuando vi sus ojos, supe que había más, que nadie había dicho toda la verdad». Don Pascual se limpió los ojos sin disimulo. «Yo no lo lastimé, a ninguno. Solo me quedé con el dolor, y el silencio me fue tragando». Carmen, que hasta ese momento había observado en silencio, se adelantó con firmeza. «Este pueblo tiene muchas cosas buenas, pero también tiene miedo. Y el miedo, cuando no se enfrenta, se convierte en chisme, en juicio, en condena». «¿Y qué quieres que hagamos?», dijo uno de los hombres mayores. «¿Reabrir heridas por algo que ya no podemos cambiar?». «No se trata de cambiar el pasado», intervino Carmen. «Se trata de no repetirlo, de no dejar que otro niño, como mi nieto, cargue con el abandono de todos». Mateo apretó los puños. Sabía que esa era la batalla más difícil, contra la costumbre del olvido. No todos hablaron, pero algunos sí. «Yo estuve en la búsqueda», dijo una mujer de cabello canoso. «Recuerdo que algo no cuadraba. Había huellas que se perdían, como si alguien más hubiera estado ahí antes». «¿Nunca lo dijeron?»,
Nadie quería seguir escarbando. Tuvimos miedo de encontrar más de lo que queríamos saber. Mateo los miró uno a uno. Pues yo no tengo miedo. Y en ese instante algo cambió. No en todos, pero sí en algunos rostros, en la rigidez de ciertas posturas, en los ojos que antes no querían ver, porque el dolor había vuelto, sí, pero también lo había hecho la posibilidad de sanar, y eso, en un pueblo como ese, ya era un milagro. Esa misma tarde, Mateo, Carmen y don Pascual caminaron juntos hacia el bosque. No iban a buscar justicia, iban a rescatar la memoria y tal vez, por fin, cerrar un ciclo que había estado abierto por demasiado tiempo. Las mañanas de Mateo ya no eran como antes. Ya no salía escondido ni con miedo de que lo vieran. Ahora caminaba con pasos firmes hacia el bosque, cruzando los árboles con la seguridad de quien sabe que al final del camino lo espera alguien que lo entiende. Sol, el caballo, lo reconocía desde lejos. Resoplaba apenas lo escuchaba acercarse, y aunque seguía atrapado por las raíces, su ánimo era otro. Se notaba en la mirada, en la forma en que inclinaba la cabeza para recibir las caricias de Mateo, o en cómo empujaba su hocico contra el pecho del niño como si buscara refugio. «Te voy a sacar de aquí», le repetía Mateo todos los días. «No sé cómo, pero lo voy a hacer». Y aunque el caballo no pudiera responder, algo en su cuerpo lo decía todo. Confiaba. Carmen notó primero el cambio. Mateo hablaba más, dormía mejor, comía con apetito y, sobre todo, ya no se encerraba en su cuarto como antes. Pasaba tiempo con ella, ayudando en la cocina, preguntando por historias del pueblo, escuchando en lugar de escapar. «Ese animal te está curando algo, ¿verdad?», le dijo una noche mientras pelaban papas. Mateo no respondió con palabras. Solo sonrió, esa sonrisa que Carmen no veía desde que era pequeño, desde antes de que la tristeza se le metiera al cuerpo como frío de invierno. «A veces, abuela, siento que él y yo nos entendemos más que con la gente». «No me extraña», respondió ella, con los ojos brillosos. «Los animales no te juzgan, solo te reciben como eres». Don Pascual apareció en el claro 2 días después. Traía una soga, una manta y un bulto de hierbas en la mano. No dijo nada al llegar, solo miró a Sol como si estuviera viendo un fantasma. Mateo lo saludó con respeto. «¿Cree que podamos soltarlo?». El viejo asintió, lento. «Hay que hacerlo con cuidado. Esa raíz se ha metido profundo. Si tiramos mal, le lastimamos el hueso y no se va a recuperar». Pasaron horas trabajando juntos. Don Pascual enseñaba con gestos, con frases cortas. Mateo aprendía rápido, observando cada movimiento, y el caballo aguantaba, como si supiera que esta vez todo valdría la pena. Cuando finalmente liberaron la pata, el cuerpo de Sol cayó al suelo por la falta de fuerza. Mateo corrió a su lado, temiendo lo peor, pero don Pascual lo detuvo con una mano firme. «Déjalo, está agotado, pero está vivo». El caballo respiraba agitado, con el pecho subiendo y bajando rápido, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en Mateo. «Lo lograste», dijo Carmen, que había llegado minutos antes con una manta en brazos. «Ahora empieza lo difícil». Esa noche lo cubrieron con cuidado. Mateo no se separó de su lado. Dormía ahí, sentado, con la cabeza recostada en el costado cálido del caballo, y Sol no se movió, como si el peso de los años hubiera quedado atrás. Días después, Sol comenzó a caminar con lentitud. Cada paso era una pequeña victoria. Mateo lo guiaba por un sendero corto, hablándole, riéndose solo cuando el animal hacía un gesto tonto o se sacudía como para espantar un mal recuerdo. Eran inseparables. Don Pascual, que al principio solo miraba desde lejos, se fue acercando más cada día. A veces traía zanahorias o agua fresca, a veces solo venía a mirar en silencio con los ojos húmedos. «Gracias, Mateo», le dijo una tarde mientras el caballo pastaba cerca. «Me regresaste a mi nieta, un pedazo de ella al menos». Mateo asintió sin hablar. Lo entendía. Ambos sabían que ese caballo era más que un animal. Era un puente,
una herida abierta que de alguna forma comenzaba a sanar. Y en el fondo, los tres sabían que la historia todavía no terminaba, pero por primera vez en años había esperanza. Era una tarde fresca, con el viento moviendo apenas las hojas del bosque. Mateo estaba en el claro, ayudando a Sol a caminar unos metros cuando escuchó la voz áspera, pero más suave de lo habitual, detrás de él. «Mateo, ¿te quedas a cenar?», se giró sorprendido. Don Pascual estaba parado con las manos en los bolsillos, mirando al suelo como si le pesara cada palabra. «¿Cenar?», repitió Mateo dudando. «Hace años que no cocino para nadie, pero hoy me dieron ganas». Mateo asintió sin decir más. No era solo una invitación, era un símbolo, una grieta en la muralla de silencio que el viejo había levantado por tantos años. Esa noche, en la cocina de la vieja casa, compartieron pan caliente, lentejas y una charla que empezó tímida, pero pronto se volvió algo más. «Luciana me pedía pan tostado con mantequilla todas las noches», dijo Pascual, con la mirada perdida en la taza de café. Decía que le gustaba escuchar cómo crujía entre los dientes. «Como hojas secas, abuelo», me decía, y yo me reía. Mateo lo escuchaba con respeto. No hacía preguntas. Dejaba que las palabras salieran solas cuando el corazón se lo permitiera. Después de cenar, Pascual lo llevó a una habitación cerrada con llave. Era pequeña, sin ventanas, con una sola lámpara colgando del techo. «Aquí guardé todo lo de ella. Nadie más lo ha visto desde que se fue». Abrió una caja de madera. Dentro había dibujos, cuadernos escolares, un lazo de montar, una foto rota por la mitad. Mateo tomó uno de los cuadernos. En la tapa decía «Mi vida con Sol». Lo abrió con cuidado. Había dibujos infantiles de ella montando al caballo, escribiendo pequeñas aventuras, como si estuviera contando una novela. «Decía que Sol la entendía más que yo», dijo Pascual, y creo que tenía razón. Mateo le devolvió la libreta. La emoción en los ojos del anciano era contenida, pero viva. ¿Por qué no le contó a nadie esto antes? Porque nadie quería escucharlo. Todos tenían su versión, sus teorías, sus miedos. Yo simplemente me rendí. Afuera, la noche caía y el canto de los grillos se mezclaba con el leve crujir del techo viejo. Don Pascual sirvió más café y se quedó mirando a la nada por unos segundos. A veces uno guarda tanto dolor que se vuelve parte de uno. Ya no sabes dónde termina la tristeza y empieza la costumbre. Mateo lo miró fijo. «Usted no está solo, don Pascual. No ahora». El viejo asintió despacio, cerró los ojos unos segundos y al abrirlos se notaban más claros, más aliviados. «Gracias, Mateo. Si tú no hubieras aparecido, yo seguiría con la puerta cerrada». Desde ese día, la relación cambió. Mateo iba al claro por las mañanas y luego ayudaba a don Pascual en la huerta. Reparaban cosas, pintaban muebles, limpiaban los rincones olvidados de la casa. Carmen los visitaba de vez en cuando, llevándoles pan recién hecho, comentando con naturalidad cómo el viejo parecía más lúcido, más ligero. Incluso los vecinos empezaron a murmurar con otro tono. «Se ve mejor, ¿no?», decía doña Irma. «Hasta saluda». Y el niño cambió completamente. Las transformaciones no solo eran visibles, se sentían en el aire, en los rostros, en los silencios que ya no pesaban tanto. Una tarde, mientras Mateo cepillaba a Sol bajo la sombra de un eucalipto, Pascual se le acercó con algo envuelto en tela. «Esto es para ti». Era la silla de montar de Luciana restaurada. Las costuras estaban remendadas con cuidado, el cuero limpio y brillante. Ella hubiera querido que alguien valiente volviera a usarla. Mateo pasó la mano por el lomo del caballo. Luego miró a don Pascual con los ojos brillando. «¿Cree que pueda montarlo otra vez?». El anciano no dudó. «Creo que contigo lo haría sin miedo». Y ese fue el momento en que ambos entendieron que el pasado no siempre debe ser una carga. A veces también puede ser una raíz, una que, cuando se riega con verdad, comienza a dar fruto. Y ahí, justo en ese claro, lo imposible empezaba a tomar forma.
Era un domingo por la mañana cuando sucedió lo impensado. Doña Irma cruzó el portón de la finca de don Pascual. Venía con una cesta de pan dulce envuelta en un trapo bordado y una expresión en la cara que nadie en el pueblo le había visto antes: humildad. «Traje algo para el café», dijo, deteniéndose a unos pasos del porche. Don Pascual salió con una ceja alzada. Mateo estaba deshiervando junto al corral y levantó la cabeza, alerta. «¿Y eso?», preguntó el anciano con tono seco. «Vengo a pedir perdón», dijo ella sin titubear, «por lo que dije, por lo que insinué, por haber cerrado la boca cuando debí haber ayudado». Mateo dejó la herramienta en el suelo. Don Pascual bajó lentamente el bastón del escalón donde lo tenía apoyado. Caminó hasta ella y tomó la cesta sin mirarla. «Acepto el pan», murmuró, «y también el perdón». No dijo más. Pero cuando la invitó a pasar, el pueblo entero supo que algo estaba cambiando. Esa misma semana, otros siguieron el ejemplo. Don Fabián, el panadero, llevó una bolsa de avena para Sol. Dijo que era lo mismo que le daba a los caballos de su papá cuando era niño. La señora que antes murmuraba en la iglesia se ofreció a limpiar el establo viejo que Mateo había empezado a restaurar. Y poco a poco, lo que antes fue un lugar de sombra se convirtió en punto de encuentro. «Me acuerdo de Luciana», decía uno. «Yo también», agregaba otro. «Ella me prestó un libro una vez. Le gustaba leer bajo los árboles». Los recuerdos brotaban como semillas que habían estado esperando agua durante años. Ya no había miedo de hablar, había una necesidad de hacerlo. Mateo lo notó en los ojos de la gente. Ya no lo miraban como el niño raro del bosque. Ahora era el chico que salvó un caballo, el que ayudó a un viejo a sanar, el que le devolvió al pueblo una parte de su memoria. Carmen no podía ocultar su orgullo. «¿Quién iba a decir?», murmuró un día mientras tejía en la galería, «que el niño callado sería el que nos hiciera hablar a todos». Don Pascual, que la escuchaba desde su mecedora, sonrió sin voltear, porque los silencios más profundos solo los rompen quienes también saben guardar secretos. Y así, la finca, el bosque y el claro dejaron de ser un sitio maldito. Se volvió espacio de reunión, de trabajo en comunidad. Unos ayudaban con madera, otros con herramientas. Las mujeres traían comida. Los niños corrían alrededor de Sol, ya casi recuperado. El caballo, sin saberlo, se había vuelto símbolo de algo más grande, de esperanza. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban sobre la tierra, Carmen se acercó a don Pascual con una idea que le venía rondando hacía días. ¿Y si armamos algo con todo esto? ¿Algo como qué? Un refugio. Para animales que nadie quiere, para niños que no tienen a dónde ir. Aquí, en tu terreno, que no se quede solo en la historia de ustedes dos. Don Pascual la miró por unos segundos, como si procesara el peso de la propuesta. ¿Crees que alguien querría venir aquí? Ya vienen, lo ves todos los días, solo falta que lo pongamos en palabras. Mateo, que los escuchaba desde la cerca, sonrió sin que lo notaran. Sabía que eso era apenas el comienzo, porque el dolor había sido compartido, sí, pero ahora también la esperanza era colectiva. El domingo siguiente organizaron una pequeña ceremonia en el claro, nada oficial, sin micrófonos ni discursos. Solo una reunión de vecinos con velas, flores silvestres y la placa restaurada con el nombre de Luciana. Mateo la colocó en el establo, justo donde la había encontrado. Don Pascual, con la voz temblorosa pero firme, dijo: «Mi nieta se perdió en este bosque, pero no murió. Vivió en cada persona que vino hoy a sanar conmigo. Gracias». El viento sopló suave. Sol resopló y bajó la cabeza como si entendiera, y en ese instante, el pueblo, ese que alguna vez prefirió callar, volvió a respirar, juntos, limpio, porque a veces la sanación no llega como un rayo, sino como una brisa suave, una que empieza con el gesto valiente de hablar, donde antes solo hubo silencio. Era un lunes cualquiera cuando llegó la carta. Mateo la encontró en la mesa de la cocina con su nombre escrito en tinta negra y una dirección extranjera en el remitente.
Carmen ya la había leído. No dijo nada, solo se la dejó ahí, al lado del pan y la taza de leche tibia. Mateo abrió el sobre con manos frías. Querido Mateo, esperamos que estés bien. Las cosas por acá se han estabilizado. Finalmente conseguimos un lugar donde podríamos vivir juntos. Queremos que vengas con nosotros. Lo hemos arreglado todo. Era de sus padres. El corazón le dio un vuelco. Carmen, desde el fregadero, esperaba en silencio. No dijo, ¿qué vas a hacer? Ni, ¿es tu decisión? Ni siquiera, ya era hora. Solo esperó. Mateo guardó la carta en el bolsillo, se paró y salió sin decir una palabra. Caminó al claro con pasos rápidos, como si el suelo quemara. Sol estaba recostado bajo la sombra, descansando. Don Pascual podaba unas ramas viejas del sendero. Llegó una carta, soltó Mateo. ¿De tus padres?, preguntó el viejo sin levantar la vista. Mateo asintió. Quieren que me vaya, que me mude con ellos. El sonido de las tijeras se detuvo. ¿Y tú qué quieres? Mateo bajó la mirada. Lo supo desde antes de abrir el sobre, pero necesitaba escucharlo en voz alta. No quiero irme. El anciano dejó las herramientas y se acercó a él. Entonces ya está. ¿Y si se enojan? ¿Si creen que no los quiero? Don Pascual se apoyó en su bastón y lo miró con una mezcla de ternura y respeto. A veces, quedarse donde uno es feliz también es una forma de amar. Amar diferente, pero amar. Esa noche, Carmen y Mateo se sentaron frente al fuego. Ella tejía en silencio. Él tenía la carta en las manos, arrugada por los pliegues de tanto sacarla y guardarla. ¿Ya decidiste?, preguntó ella sin mirarlo directamente. Sí, respondió. Quiero quedarme. Carmen soltó una pequeña exhalación, como quien ha contenido el aire por mucho tiempo. Me imaginé, pero quería que lo dijeras tú. ¿Estás enojada? Claro que no, solo me da miedo que un día te arrepientas. No me voy a arrepentir. Ella lo miró con los ojos llenos de orgullo. Entonces vas a tener que ayudar más en casa, ¿eh? Este pan no se hace solo. Ambos se rieron, y en ese momento se sintieron más familia que nunca. Días después, don Pascual los invitó a comer en su casa. Fue algo simple: guisado, tortillas recién hechas y café. Si este chamaco se va a quedar, hay que hacerlo oficial, dijo, sirviéndose otra cucharada. Ya no es solo tu nieto, Carmen, ahora es mi socio. Mateo se sonrojó, pero no negó nada. ¿Y qué vamos a hacer, pues?, preguntó Carmen con picardía. ¿Una familia improvisada? No, dijo don Pascual, una familia de verdad. Cada quien con su historia, pero unidos por el mismo dolor y ahora por la misma esperanza. Desde entonces, las cosas tomaron forma. Mateo seguía yendo al claro cada mañana. Sol caminaba mejor, más ágil, más tranquilo. Pronto podría ser montado de nuevo. Don Pascual dejó de encerrarse. Empezó a salir al pueblo, a conversar con otros viejos que ya lo daban por perdido. Carmen organizaba pequeñas reuniones los domingos, donde todos traían algo para compartir. Y Mateo por fin dormía tranquilo. No porque todo estuviera perfecto, sino porque, por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a algo. No solo a una casa, no solo a un lugar, sino a dos personas que, como él, habían vivido pérdidas, vacíos y silencios, y habían decidido no rendirse. Una familia no tradicional, no de sangre, pero de esas que la vida arma con retazos y cicatrices, con paciencia y amor del bueno, el verdadero. Esa mañana, el claro estaba especialmente luminoso. El rocío brillaba en las hojas y el canto de los pájaros parecía más fuerte que de costumbre. Mateo estaba de pie, sujetando las riendas con suavidad, y frente a él, Sol, erguido, respirando con calma. Don Pascual lo observaba desde la cerca, con los brazos cruzados y una sonrisa apenas visible. ¿Estás listo?, preguntó Mateo en voz baja, como si le hablara a un viejo amigo. Sol avanzó un paso, luego otro, hasta que, sin aviso, empezó a trotar con ritmo firme, ligero. Las cicatrices en su pata apenas se notaban.
el cuerpo recuperado, fuerte otra vez. Mateo corrió a su lado, sin montarlo aún, pero sin dejarlo solo. «¡Vamos, Sol!», gritó riendo. «Eso es». Cuando se detuvieron, el caballo sacudió la melena y soltó un resoplido, como si celebrara con él. Y en ese momento, Mateo supo que todo había valido la pena. La noticia no tardó en correr. El caballo volvió a trotar, decían en la tienda, en la panadería, en los pasillos de la iglesia. Algunos no lo creían, así que fueron a verlo. Una tarde, Mateo guió a Sol hasta la plaza del pueblo. No era un desfile, pero lo parecía. Los vecinos se acercaban con respeto, algunos con flores, otros con palabras tímidas. «Se ve hermoso. No pensé que se recuperaría». Ese caballo aguantó más que muchos humanos. Mateo no hablaba mucho, solo sonreía y acariciaba a Sol, como si ese fuera su idioma. Carmen, sentada en una banca, lo miraba con ojos brillosos. «Mira lo que lograste, mijo», murmuró. «Le diste vida al animal y al pueblo también». Días después, los niños del pueblo comenzaron a visitar la finca para conocer a Sol. Al principio con miedo, luego con confianza. «¿Puedo tocarlo?», preguntaban. Mateo decía que sí, con cuidado, y Sol los dejaba. Paciente, tranquilo, como si entendiera que ahora tenía otra misión: enseñar a no tener miedo. Un grupo de jóvenes propuso hacer un mural en la plaza con la imagen del caballo. Lo pintaron en una pared donde antes había grafitis viejos y mensajes rotos. Ahora, Sol galopaba entre colores vivos con una estrella en la frente. Debajo, escribieron: «Lo que se queda no es la herida, sino la fuerza de levantarse». Nadie discutió la frase. Todos la sintieron suya. Mateo no era el mismo niño que llegó callado a la casa de su abuela. Ahora hablaba en voz alta, miraba de frente y caminaba como quien ya se ha encontrado a sí mismo. Don Pascual tampoco era el mismo hombre que vivía entre polvo y recuerdos. Ahora pasaba los días en la finca, construyendo nuevas cercas, guiando a los más jóvenes, dando consejos que antes guardaba solo para sí. Y Carmen los miraba a ambos y pensaba que, sin buscarlo, había ganado más que una familia. Había ganado paz. «Cuando todo parecía perdido», dijo una tarde mientras tomaban café, «llegó este caballo y nos dio una nueva razón para quedarnos». El invierno pasó y llegó la primavera. Las flores llenaron los bordes del bosque y el claro se volvió un espacio de descanso y encuentro. El establo fue restaurado por completo. Ahora no solo vivía Sol ahí. Había 2 cabras, un burro viejo y un par de gallinas rescatadas. Lo llamaron Refugio Luciana. Cada vez que Mateo colocaba agua fresca o recogía el heno, pasaba la mano por la placa de madera con el nombre de la niña tallado con amor. No necesitaba decir nada. Ella estaba ahí, en el caballo que no se rindió, en el niño que decidió quedarse, en el viejo que volvió a creer y en el pueblo que aprendió a mirar de nuevo. Lo que se quedó no fue solo un animal, fue una historia viva, una promesa cumplida y un corazón que se curó sin olvidar. La lluvia golpeaba el techo de lámina con ritmo pausado, como si marcara un tiempo nuevo. Carmen y Mateo estaban sentados en la galería, cubiertos con una manta de cuadros. No hablaban, solo escuchaban el sonido del agua y el vaivén de la mecedora de madera. Mateo sostenía una taza de té caliente entre las manos. Carmen, la vista perdida en el patio, exhaló hondo y bajó la mirada. Luego, sin aviso, dijo: «A veces uno guarda tanto silencio que se le olvida que también tiene derecho a hablar». Mateo giró hacia ella. Esperó. «Nunca te conté cómo terminé aquí, ¿verdad?». El joven negó suavemente con la cabeza. «Pues ya es hora». «Tenía 17 años», empezó Carmen. «Me enamoré de un muchacho que venía de paso, de esos que no se quedan en ningún lado. Me prometió el cielo y yo le creí. Me fui con él, dejé a mis papás, dejé el pueblo». Mateo no se movió, solo la escuchaba, atento, con el corazón latiendo lento. Pasaron meses, y cuando supe que estaba embarazada, desapareció. Así, sin decir nada, me quedé sola en una ciudad que no conocía, sin dinero, sin familia. Perdí al bebé al poco tiempo.
La voz se le quebró, pero no lloró. Había aprendido a contar esa historia sin romperse, aunque aún le doliera. Volví aquí, pero no era la misma. Mis padres me perdonaron, sí, pero yo no pude perdonarme. Me encerré. Me volví la mujer callada que todos conocen. Hasta que llegaste tú. Mateo tragó saliva. De pronto entendía muchas cosas. Por eso nunca me obligaste a hablar, dijo. Porque tú sabías cómo se siente estar roto. Carmen asintió. Lo miró con ojos suaves, llenos de comprensión. Cuando tus papás se fueron y te dejaron conmigo, yo vi en ti la misma herida, la misma sombra en la mirada, y tú la sanaste. No, tú la sanaste. Yo solo te acompañé, respondió acariciándole el cabello con ternura. Igual que tú me acompañaste a mí sin darte cuenta. Mateo bajó la cabeza. No para esconderse, sino para absorber ese momento como quien guarda un recuerdo en el pecho. ¿Te duele todavía?, preguntó él con voz baja. Sí, pero ya no me ahoga. Ahora es una cicatriz, no una herida abierta. Yo también tengo una, respondió él, señalándose el pecho sin tocarlo. Y creo que ya empezó a cerrar. Carmen sonrió, y esa sonrisa no tenía rastro de tristeza. Era una mezcla de alivio y gratitud. ¿Ves, Mateo? Sanar no siempre es olvidar. A veces es recordar sin que duela tanto. La lluvia seguía cayendo más suave. El sonido ya no era un fondo triste, era un arrullo. Esa noche, cuando entraron a la casa, Carmen sacó una caja vieja del armario. Dentro había cartas, fotos antiguas y un cuaderno sin abrir. Lo guardé todos estos años. Pensaba que si algún día podía contar mi historia, empezaría aquí. Mateo lo tomó con cuidado. ¿Y si lo escribimos juntos? Carmen lo miró sorprendida. ¿Tú también quieres escribir? Sí. No quiero que lo que vivimos se borre. Quiero que alguien más lo lea, que sepa que no está solo. Se miraron cómplices, y en ese instante supieron que la historia no terminaba ahí, que lo vivido merecía ser contado, y que a veces las cicatrices no solo hablan, también enseñan, también sanan, también construyen. Mateo se sentó frente a la mesa de madera, justo debajo de la ventana por donde entraba el sol tibio de la mañana. Frente a él, un cuaderno nuevo de hojas gruesas, con la portada lisa y sin nombre. A su lado, una pluma vieja que don Pascual le había regalado días atrás. Respiró hondo. Había algo simbólico en ese primer trazo. No era una tarea escolar, ni un deber. Era algo que salía desde dentro, que necesitaba ser contado no para los demás, sino para él mismo. Escribió: esta historia no empieza con un héroe, empieza con un niño que tenía miedo de hablar, y con un caballo que dejó de caminar, y al escribirlo, supo que ya no era el mismo. Durante días, Mateo fue escribiendo sin prisa. Cada palabra era una parte de sí mismo que se ordenaba, que encontraba su lugar. Escribió sobre la primera vez que escuchó el grito en el bosque, sobre el barro bajo sus pies, sobre las noches en que no podía dormir pensando en los ojos del caballo, sobre Carmen, sobre don Pascual, sobre Luciana. No ocultó los silencios. Tampoco embelleció el dolor. Quiso que todo quedara ahí, tal como lo sintió, crudo, real, pero también esperanzador. Cada página era como una cicatriz nueva que ya no dolía, pero que tenía que quedar marcada. Una tarde, Mateo caminó solo por el sendero que llevaba al claro. No llevaba linterna, no la necesitaba. Ya no había oscuridad que lo paralizara. El bosque, ese lugar que antes parecía un monstruo escondido, ahora era suyo. Sabía por dónde pisar, por dónde rodear el tronco caído, dónde estaba el nido de colibríes que había visto crecer. Sol lo esperaba de pie, cerca del arroyo, pastando tranquilo. Cuando Mateo se acercó, el caballo levantó la cabeza y caminó hacia él con la calma de quien saluda a un igual. «Ya no me das miedo», le dijo al bosque, sin esperar respuesta. «Y tampoco me lo doy yo a mí». Fue en ese instante cuando entendió que la historia ya no solo le pertenecía, era de todos los que alguna vez sintieron que no tenían voz.
De todos los que alguna vez callaron por miedo a no ser escuchados, Carmen tejía en el porche y don Pascual arreglaba una cerca con ayuda de un vecino. Mateo regresó del bosque con el cuaderno bajo el brazo y una sonrisa tranquila, serena. ¿Terminaste?, preguntó Carmen sin soltar el hilo. Sí, pero creo que no es el final, es solo el comienzo. Don Pascual dejó el martillo y se acercó. ¿Cómo vas a llamarlo? Mateo abrió la primera página, donde había escrito con letra firme lo que nadie quiso ver. Carmen lo leyó en silencio y luego asintió. Es perfecto. Esa noche, Mateo volvió a leer lo que había escrito, solo para sí. Al llegar a la última hoja pensó durante unos minutos. Luego escribió con calma, como quien planta una semilla que tardará en florecer. A veces, lo más importante no es lo que todos miran, sino lo que nadie se atreve a ver. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se recostó. El bosque seguía allá afuera. El caballo dormía bajo un cielo estrellado. Y Mateo, con cada palabra, con cada paso, había comenzado no solo una nueva página, había empezado una nueva vida. A veces, las heridas más profundas no sangran, pero pesan. Y solo cuando alguien se atreve a mirar donde nadie más quiere ver, comienza la verdadera sanación. Esta historia no fue solo sobre un niño y un caballo, fue sobre todo lo que se calla, lo que se esconde y lo que, al compartirse, se transforma. Porque cuando el dolor encuentra eco, se convierte en fuerza, y cuando la soledad se encuentra con el amor, nace una nueva familia. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste que nadie te escuchaba, déjanos un comentario. Queremos leerte, porque aquí todas las voces importan. Comparte este video con alguien que necesite esperanza, alguien que merezca saber que nunca es tarde para empezar de nuevo. Dale like si crees que las segundas oportunidades sí existen. Y si quieres seguir siendo parte de esta comunidad donde las historias curan, inspiran y transforman, suscríbete al canal. No es solo un clic, es abrir la puerta a más historias que te van a acompañar como esta. Nos vemos en la próxima, porque aún quedan muchas verdades por contar.